A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. Mi invitada de esta noche es pintora, diplomática, humanista y política. Se trata de nuestra embajadora en los Estados Unidos de Norteamérica, Ivonne Baquy, a quien le abrazo a la distancia, le recibo con afecto y le consulto. Naciste tú en la ciudad de Guayaquil, ¿verdad, Ivonne? Correcto, Patricio. Qué placer estar contigo y estar con todos ustedes y verte a los tiempos, aunque sea virtual. El placer es mío. Nací en Guayaquil. Muchas gracias. Tú naciste en Guayaquil, hija Correcto. de inmigrantes libaneses. ¿Cómo fue la vida de la niña Ivonne, juez en este caso, en Guayaquil y seguramente en la provincia de Los Ríos? Cuéntanos un poquito. De Los Ríos, correcto. Bueno, son los más lindos momentos de mi vida, de verdad. Me acuerdo tanto de esos momentos porque mi papá tenía sus haciendas de banano en Los Ríos, en Quevedo, y me acuerdo que iba desde chiquita. Fui al colegio de monjas en Quevedo, creo que eran 3 y 4, y hasta los 5 años. Después a Guayaquil, en el colegio, en la escuela moderna, y después en el Dolores Vaquerizo, la primaria y secundaria. La primaria en escuela moderna, escuela secundaria en Dolores Vaquerizo. Y cuando iba a Los Ríos con mi papá, siempre íbamos a las bananeras, a las haciendas. Tenía una hacienda que se llamaba Camarones, que tenía un aeropuerto, y yo me acuerdo que tenía 7 años cuando empecé a volar para fumigar el banano. A los 7 años ya comenzó. A los 7 años. A los 7 años ya comenzó a volar la niña. Manejaba carros, ya manejaba el auto, manejaba un Volkswagen en Salinas. Ya. Cada vez que íbamos a pasar las vacaciones en Salinas, era en enero, febrero y marzo, yo andaba en el Volkswagen y a veces utilizaba el carro de mi papá, que era un Continental, pero el carro Volkswagen era el que yo manejaba desde que tenía 7 años. Increíble. El avión, empecé a manejar las avionetas también a esa edad, y después tomé clases, y me acuerdo que ya tenía las horas suficientes para tener licencia a los 14 años. Impresionante. En Líbano, terminé de manejar y que la licencia ya en Beirut. Ya vamos a conversar de eso. ¿A qué edad la familia se traslada a Líbano? Entiendo que en plena guerra civil. ¿Cómo fue? Antes. Antes de la guerra civil. ¿Cómo fue la experiencia para ti, Ivonne, el trasladarse desde Guayaquil hacia Líbano? Bueno, eso era cuando teníamos las vacaciones de verano del tema después de la escuela, que en enero creo que viajamos. Yo tenía 13 años y viajamos solamente para pasar vacaciones en Líbano. Pero después mi papá tuvo que regresarse por temas de trabajo y porque un hermano de él en el Ecuador estaba enfermo y tuvo que regresarse, y mi mamá aprovechó para ponernos en el colegio en Líbano, en la escuela, el colegio, estábamos ya en la secundaria. Pero para poder entrar al colegio teníamos que aprender árabe, inglés y francés. Y hablábamos solamente, los 5 hermanos, hablábamos solamente español, porque en el colegio en el Ecuador nos enseñaban español y poquísimo inglés. Entonces no sabíamos hablar más que español. Tuve que aprender, todos tuvimos que aprender, pero yo especialmente porque era la mayor, inglés, árabe y francés para poder entrar. Entonces nos tomó un tiempo
Cuando mi papá regresó, mi mamá le dijo, déjalas que terminen, están aprendiendo idiomas, están aprendiendo esto de aquí, ya van a entrar al colegio, van a estar bien. Y nos quedamos en Líbano por esa razón. Y yo cuando iba a cumplir 15 años, en el Ecuador es quinceañera, te hacen la fiesta de quinceañera. Yo no quería la fiesta de quinceañera, me sentía como que era mucho mayor y ya tenía licencia porque me aumentaron la edad para manejar. Y le pedí a mi papá que no quería fiesta, sino que quería un carro convertible rojo Mustang. El día de mi cumpleaños, bueno, antes de un día, me lleva mi papá allá en Beirut, al lugar de Ford, donde tenían el carro, el Mustang que queríamos comprar, que quería que me den a mi regalo de cumpleaños. Y en ese momento entraba un Thunderbird rojo convertible, blanco por adentro y rojo. Le dije a mi papá, cuando yo cumpla 18 años, quiero tener ese auto. Entonces me dijo, ¿qué? Yo esperaba que me den el Mustang y cuando regresamos, el día de mi cumpleaños, me da las llaves del regalo. Me dice, papá, ya está tu regalo, anda a verlo, está afuera. Y yo veo y lo encuentro el regalo empacado y se veía más grande que el Mustang. Y con un lazo, saco el papel y sale el Thunderbird. Entonces imagínate una niña de 15 años. Impresionante. Emocionadísima. Cojo el auto, me voy en el carro y veo un Corvette rojo convertible con un hombre atractivo, moreno, ojos verdes. Pensaba que me decía que si quiero una carrera, y al final era el Corniche al lado del Mediterráneo. Había una vuelta, él viró enfrente mío y yo en lugar de frenar puse más acelerador y rompí completamente el Corvette. A mí no me pasó nada preguntándome. Y así nos conocimos y al año... Así conozco, querida Ivonne, que esa fue la forma que conoces a tu esposo. Curiosamente, provocaste tú un accidente de tránsito y eso también determinó el encuentro de tu compañero y, en definitiva, de tu esposo y del padre de tus hijos. ¿Cómo fue el inicio de ese romance a partir de aquella situación, de ese choque automovilístico que se dio? Ese choque nos enamoramos de ese choque. Me parece que a tu esposo le salió carísimo el choque. Ah, sí, carísimo, pero estaba feliz de cumplir con lo caro. y a mí también, pues, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y en qué tiempo, luego de aquel suceso, te casas? Entiendo que a los 17 años. Menos de 17. Antes de cumplir 17 ya estábamos casados. Siempre adelantada, Ivonne. Pero tu nombre es Ivonne A-Baki. ¿Qué significa la A? El nombre entero es Abdel Baki, pero yo cuando empecé a pintar firmaba mis cuadros A-Baki para no poner todo el nombre, entonces se redujo a la A y B-A-K-I, Baki, A-Baki. Es una reducción, ¿verdad? Es una reducción del apellido de tu esposo. Correcto. Ivonne Baki ha sido cónsul en Beirut, cónsul en Boston, la primera embajadora mujer del Ecuador en Estados Unidos en el 98, candidata a la presidencia de la República del Ecuador, ministra de Comercio Exterior, organizó el certamen Miss Universo en el 2004 en Quito como una inversión para que nuestro país sea conocido en el mundo. Fue parlamentaria andina, presidenta del Parlamento andino, jefa de equipo negociador del Yasuní ITT, embajadora en Qatar y embajadora en Estados Unidos. Esto es parte de un extenso currículum de mi invitada de esta noche. Ivonne, a ti el servicio público y la política hizo que quede arrinconada la artista y en definitiva la pintora? Nunca. Para mí el arte es lo más importante. Y sabes, Patricio, uno puede crear arte en donde quiera que esté, porque yo creo que, como decía Jean-Jacques Rousseau, que hasta el pensamiento es un arte, que se aprende como todas las artes y con más dificultad. Entonces, aunque esté en cualquier puesto, para mí la parte artística, que es la creatividad, que es ver las cosas de una forma diferente y pensar siempre que hay que sacar soluciones a los problemas fuera de la caja, no encerrarnos. Y eso es lo que hace el arte, ¿no? El arte es la forma de ver las cosas en una forma muy diferente,
siempre encontrándole soluciones a los problemas difíciles. Y por eso para mí me ayudó mucho esa parte de mi carrera artística. Tenía profesores fantásticos, no en la universidad, porque yo cuando estudié el arte en Sorbona no me gustó las clases, yo dejé, no me gradué en Sorbona de la historia del arte porque no me gustaba la forma que enseñaban el arte. Empecé a trabajar con artistas personales, un artista fantástico libanés, Hamawi, que me ayudó muchísimo, y después también hice algunos cursos. Por ejemplo, estuve 2 meses o casi 3 meses con Salvador Dalí, estuve con varios artistas en París también, y eso fue lo que me abrió ese horizonte de que uno siempre tiene que ver más allá de lo que los demás ven. Sin duda. Lo que te hace el arte es ver eso. Finalmente, es indudable que a Yvonne Bacchi le da una estructura muy especial, esa determinación muy característica de los artistas, de quienes tienen esa capacidad de la creación, y entiendo que eso equilibra tu vida y te proyecta en un sentido absolutamente diferente. ¿Cuántos hijos tiene Yvonne Bacchi? Tengo 3 hijos y 7 nietos ahora. ¿Y tuviste tiempo para lograr ayudar en el crecimiento y en el desarrollo de esos 3 hijos, o tenías actividades diferentes y apoyo? ¿Cómo era Yvonne Bacchi como madre? Mira, qué linda pregunta, Patricio, porque para mí lo más importante y la labor más importante es ser madre. Mis hijos y mis nietos ahora antes que todo. Yo tengo mi familia, la familia para mí es lo más importante, y siempre hay tiempo para todo. Nunca dejé de atender las necesidades. Yo hablo con mis hijos ahora que están todos grandes ya, hablo con ellos todos los días. La comunicación, donde quieran que estén en cualquier parte del mundo, cada uno en un lugar, pero hablamos todos los días más de una vez. Es como si fueran mis amigos, mis familias, más que hijos, es amistad. Tenemos una amistad muy abierta, me cuentan todo. Ellos son los que me motivan a seguir adelante. Y ahora mis nietos, como yo tuve mis hijos muy joven, a los 21 años tenía 3 hijos ya, entonces era como si fueran mis amigos, mis compañeros. Ahora mis nietos son como si fueran mis hijos, verdaderamente me motivan más. El que tiene ahora, que cumplió recién hace unos días 5 años, el menor, es impresionante como me llama Yvonne, me dice Yvonne, me habla en inglés, Yvonne, I'm going with you to the embassy because I'm going to tell you what to do. Yo te voy a decir qué tienes que hacer. Te dan disposiciones, en definitiva. Mejor, para que haya ambiente, para cuidar el ambiente. Todos creen en cuidado ambiental, son fanáticos. Mi nieta Angelina, cuando estábamos en el Ecuador con el proyecto Yasuní, ella se enfermó el día que se cerró el Yasuní, tenía 5 años. Entonces, son los que me inspiran, de verdad, para mí, mis hijos y mis nietos, y todos los niños del mundo. La juventud es lo que nos hace trabajar para seguir adelante. Así es, Yvonne. Créeme que te entiendo perfectamente. Yo soy un feliz abuelo de 2 hermosos mellizos, varón y mujer, que este momento tienen 11 años. Y yo creo que los nietos reverdecen ternuras y nos dan un espacio maravilloso en la vida. ¿El esposo de Yvonne Bacchi, tu compañero, el padre de tus hijos, vive contigo? Mi esposo lamentablemente falleció hace 4 años. ¿Ya? Yo paré toda mi carrera, todo lo que estaba haciendo lo dejé el momento y me fui a Líbano, porque él nunca dejó Líbano. Él adoraba Líbano igual que yo adoro el Ecuador, y siempre me decía, un árbol cuando tiene sus raíces puestas en un país no puede sacarlo y plantearlo en otro lugar. Y él decía, el Líbano está enfermo, no puedo dejar un país con problemas y dejarlo irme. Entonces nunca quiso dejar Líbano. Nos encontrábamos en todas partes. Él viajaba mucho al Ecuador cuando estaba en Estados Unidos, nos encontrábamos en Europa, en Líbano yo viajaba, iba y venía. Nunca pasé más de una semana en ningún lugar, siempre viajé. Pero cuando se enfermó mi esposo ya no podía viajar porque tuvo cáncer. Entonces yo dejé todo y me fui al Líbano. Me quedé 4 años con él. Desde el 2013
que enfermó hasta el 2017 que falleció. ¿Qué representó en tu vida la presencia del esposo y padre de tus hijos? Todo. 2 hombres hicieron mi vida y una mujer, mi madre, es la que me dio el amor incondicional. Mi papá fue el que me motivó porque siempre me dio la responsabilidad, creía muchísimo en mí, y mi esposo mucho más. Él fue el que me empujó a todo. Él fue mi profesor, él fue mi amigo, mi esposo, mi amante, mi padre después que falleció mi papá. Todo en uno. Quiere decir que mi esposo es la persona más increíble que he tenido. El libro que hice hace pocos, hace 1 año y medio, 2 años, cuando estuve en Qatar, está dedicado a mis padres, mi mamá, mi papá y a mi esposo, porque son los que me hicieron a mí. Tu amor por el Ecuador y tu deseo de buscar una nueva sociedad más justa, más equitativa, más equilibrada, más solidaria, más ética, eso te llevó a entrar en el mundo de la política como un espacio de servicio. ¿Qué es lo que llevó a Ivonne Baqui a entrar en esta etapa que es compleja? Porque es también encontrarse en medio de una vitrina donde no siempre uno va a recibir la comprensión necesaria. Tienes razón, Patricio. Mi papá adoraba el Ecuador y antes de morir en el Líbano falleció mi papá. Y todos mis padres fallecieron a causa de la guerra del Líbano. Mi mamá era jovencita, tenía solo 54, 53 años, de un cáncer, galloping cancer, a causa de las bombas. Y mi papá también. Y mi papá, antes de morir, lo único que me pidió en el 1987, me dijo: no te olvides que tu primer país es Ecuador. Regresa al Ecuador. 1987. Saqué a mis hijos del Líbano. Mi esposo no quería que salgan, los traje a Estados Unidos, aquí a Washington. Vinimos, era artista, era todavía el arte. Que sí. Vine a Washington. Mi hijo mayor se fue a Princeton, Mohammed se fue a Princeton University, Faisal a Harvard, y Tatiana, que estaba chiquita todavía, al Lycée Français Rochambeau, aquí en Washington. Y yo estaba entre Líbano, Washington, Boston y Nueva York, Princeton, por mucho tiempo. Y cuando estuve en Harvard empezó la guerra entre Ecuador y Perú, y ahí fue que en 1995, yo era artista residente en la Universidad de Harvard, me llamó Sixto Durán Ballén, que era el presidente en ese momento, y la guerra empezaba entre Ecuador y Perú. Para mí mi sueño era hacer paz en el Medio Oriente. Tenía como mentor en Harvard al profesor Roger Fisher, el gurú de negociaciones. Yo estaba estudiando también mi masterado en Administración Pública y por la Paz, Negociaciones por la Paz, en el Kennedy School de Gobierno en Harvard, y él era mi profesor. Y me llamó Sixto Durán un día, el 95 en la noche, a pedirme que si podemos llevar al profesor Roger Fisher al Ecuador, el Conflict Management Group. Y estábamos cenando en mi residencia en Boston. Las coincidencias que son causas. Le dije al presidente: está aquí al lado mío Roger Fisher, pregúntale tú mismo. Y ahí fue que a los 3 días estábamos ya en el Ecuador, el grupo del Conflict Management Group, con Roger Fisher, con Steve Reifenberg y otras personas que estaban en el equipo, y así cambió mi vida. Después de eso empecé a trabajar en las negociaciones desde el 95 al 98 por la paz entre Ecuador y Perú. Permíteme, Ivonne, ir con algún orden en cuanto se refiere a tu extendida actividad pública y de servicio a la sociedad ecuatoriana. Tú fuiste cónsul en Beirut. Dime una o dos cosas muy rápido de lo positivo que fue esa tarea tuya en Beirut. Bueno, fue increíble, Patricio, porque cuando empecé a ser cónsul de Ecuador en Líbano, era la guerra civil. No había ninguna embajada abierta. Todas las embajadas cerraron. Y Latinoamérica, las que representaban Latinoamérica, me encargaron a mí al consulado, porque el consulado del Ecuador era el único que estaba abierto. ¿Ya? Y en ese momento mi esposo no quería dejar Líbano, no quería dejar para nada. Entonces, la embajada, el consulado nuestro, no había embajada, el consulado, que era como una embajada, se convirtió en el lugar donde todos los problemas de la región, de Latinoamérica, se resolvían. Había muchos secuestros.
yo resolvía los secuestros. Entonces me involucré en la política a causa de los secuestros que pasaban por lo que estaba pasando en la guerra civil. Todo eso rebasó los límites normales de tu trabajo de cónsul del Ecuador y te convertiste quizá en una persona que solucionaba los conflictos de América Latina, tal vez incluso por la facilidad del idioma. Por el problema del tiempo te pido, ¿cuál fue tu tarea específica y positiva en tu paso por el consulado en Boston? En Boston también, en Boston se trabajaba bastante en los temas de, bueno, de estudiantes. Había muchos estudiantes ecuatorianos que venían a Boston a estudiar, entonces nosotros los ayudábamos muchísimo cuando llegaban, las visas que necesitaban, las facilidades que necesitaban. No era, el trabajo era diferente, temas culturales. Yo estaba con la Universidad de Harvard en ese momento, como artista residente hacíamos eventos culturales por la paz, era la fundación que creé, el arte para la política. Entonces invitaba mucho a los estudiantes, a los ecuatorianos, se involucraban mucho en el tema de la paz. Hicimos la exposición de Ecuador, Perú, los países en guerra los hacía para encontrar soluciones. Hicimos Israel y Palestina, pero hicimos Ecuador y Perú también, el arte de los dos países con la política. Ahí estuvo Yamil Mawad, que era el alcalde de Quito, y vino a la exposición de Ecuador, y después también en la exposición de Perú. Quiere decir que se encontraban soluciones a problemas de la región a través del arte. Eso fue lo que me motivó mucho a ser cónsul en Boston, porque podíamos utilizar mucho la cultura, mostrar nuestra cultura, nuestro turismo. ¿Cómo no? Cuéntame, Ivonne, tu paso por el Ministerio de Comercio Exterior. Como tema fundamental quizá está la importación de ese certamen de Miss Universo, que determinó una ventana importante de conocimiento o reconocimiento del Ecuador al mundo. Bueno, eso fue para hacerlo como una plataforma para hacer conocer el Ecuador en el mundo, en una forma diferente. Pero lo más importante, cuando estuve en el Ministerio de Comercio Exterior e Industrias, fue cuando hicimos el acuerdo comercial, el TLC, que le llaman, que ahora ya no se llama TLC, ya no es Tratado de Libre Comercio, sino Acuerdo Comercial Justo, que lo hicimos entre Colombia, Perú y Ecuador y Bolivia como observador, y conseguimos llegar hasta el final de las negociaciones, pero el Ecuador se retiró porque cayó el gobierno en ese momento, y la persona que entró, el expresidente Palacio, tenía como asesor principal económico de él en ese momento a Rafael Correa, el expresidente Correa, y él no quiso que siga las negociaciones, y el Ecuador se retira después de haber terminado todas las rondas, y nuestras negociaciones fueron mejor que las de Colombia y Perú, pero igual tuvimos que retirarnos. Entonces fue una pérdida de 17 años. Lo que tú nos dices es algo tan complejo y grave que determina un retroceso de 17 años en lo que pudo haber sido la concreción de un acuerdo económico entre el Ecuador y los Estados Unidos. Correcto. Estamos negociando ahora otra vez lo que ya teníamos negociado hace 17 años. Ya vamos a eso, Ivonne, en un minuto. Luego tú llegas al Parlamento andino como parlamentaria andina y presides ese organismo regional. ¿Cuál es el legado, en pocas palabras, el legado de Ivonne Baquy? La integración andina. Hicimos el pasaporte unido. ¿Te acuerdas que se consiguió que sea el pasaporte andino? El pasaporte andino. El pasaporte ni visa, puedes entrar con tu cédula, pero es un pasaporte andino para todos. Y la integración, fue el tema de integración lo más importante. Integración en todo el sentido de la palabra, comercial, económico, social, aperturas en todo lo que tiene que ver en la educación, por ejemplo, que uno pueda tener su diploma y que pueda utilizarlo donde quiera que esté, pueda trabajar en cualquier lugar sin tener que homologar. Entonces hicimos muchísimo por la integración en esos pocos 2 años o 3 años. Sin duda. Ahora, como embajadora nuevamente del Ecuador en la Unión Americana, estoy convencido de que vamos a concluir los acuerdos entre el Ecuador y los Estados Unidos. Ivonne Baquy consiguió algo excepcional: la visita del secretario de Estado. ¿Cómo lo lograste? Porque además que tú tienes nexos tanto con sectores republicanos como demócratas, pero en definitiva, para cerrar este programa de muy escasa duración,
Cuéntanos cómo ves tú el avance de la relación entre el Ecuador y los Estados Unidos. Estamos, Patricio, en el mejor momento de esta relación. No hay que olvidarse que el único país ahora en la región, en Sudamérica, y si puedes entrar a Centroamérica también, el Ecuador es la luz de América, la llaman ahora. Es el país que respeta la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad en general. Pero no hay que olvidarse que tenemos problemas. Y los problemas que tenemos fueron causados por gobiernos anteriores, y ya sabemos a qué gobierno no hay que mencionar cuál, que dejó que entre lo que está pasando ahora en las cárceles, lo que está pasando con la droga, el tema de seguridad. Así que se ha avanzado en todo y estamos tratando ahora de conseguir la parte de seguridad, que es lo más importante para que haya desarrollo, para que haya inversión. Que el presidente Lasso lo que está pidiendo ahora es generar empleo en el país. Tuvimos la pandemia, que fue lo principal, nos apoyó muchísimo en la pandemia el expresidente Trump, y ahora también el presidente Biden están apoyando mucho al Ecuador en el tema de pandemia, pero después de la pandemia, y sin dejar a un lado lo económico y lo social, siempre ha estado mano a mano. Y el presidente Lenín Moreno anteriormente y el presidente Guillermo Lasso ahora está concentrado en el tema de atraer inversiones para generar estabilidad económica, social, política en el Ecuador, con seguridad. Ivonne, estamos por concluir el programa. Yo agradezco la presencia de la embajadora y amiga Ivonne Baqui y le pido que en un minuto haga y nos deje con un mensaje para la juventud ecuatoriana. Ay, ¿el mensaje para la juventud? Sí, Ivonne. Para mí, ustedes son el presente y el futuro. Uno no tiene que mirar para atrás ya. El presente y el futuro es lo que nos interesa a nosotros. Y el presente y el futuro está en nuestras manos de los jóvenes. Son los que saben que no hay que tener ideologías, que la importancia es el ser humano, que cuando nace no es de izquierda ni de derecha, es un ser humano que quiere oportunidades, y para generar oportunidades tenemos que darlas, y eso es el rol del gobierno, el rol del Estado, es generar esas oportunidades con estabilidad económica y social para que la gente pueda mejorar su versión. Y el sector público trabaja pero conjuntamente con el sector privado. El sector privado es el que genera trabajo, es el que genera la riqueza. Ustedes son los encargados, los jóvenes, de prepararse bien para que puedan tener esa fuerza de generar esa riqueza, de pensar que el mundo empieza con un sueño, que uno cuando nace piensa en un sueño, pero ese sueño hay que hacerlo realidad. Y no hay límites, no hay límites. El que te diga que no se puede, la palabra imposible no debe existir en ningún diccionario. Lo que uno quiere, puede. La mente no lo utilizamos ni el 1 por 1000 de lo que tenemos. Así que prepárense bien, sigan adelante, y el Ecuador es el centro del universo. Y va a ser y es el mejor país del mundo. Ha sido la voz de la talentosa embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baqui. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.